palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y vamos a darnos cuenta de algo extraordinario en este pasaje, porque nos está diciendo que la palabra de Dios tiene vida. Ahora, la Biblia es un libro, ¿no? Un libro impreso en páginas, eh, las cuales contienen palabras impresas con tinta, nada más, ¿no? No es nada más que simplemente palabras registradas en un libro, pero no es que el libro, las páginas, el papel, la tinta puedan tener vida, sino la palabra es algo que no se puede materializar, porque las palabras son conceptos muy profundos. Y eso es la Biblia, son palabras de Dios. Nadie puede materializar una palabra, ¿no? Las palabras se expresan, pero no se pueden volver algo material. Y las palabras de Dios entonces no son materiales, son invisibles, espirituales. Pero lo que nos dice Dios de su palabra escrita es esto. En primer lugar, es viva, tiene vida. Los libros del hombre son libros muertos. El único que tiene vida es la palabra escrita de Dios. Porque, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, eficaz. No es como ninguna otra palabra escrita por el hombre. En tercer lugar, más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, aquí hay algo absolutamente extraordinario, porque nosotros pensamos que cuando leemos un libro, otro libro, cualquier libro fuera de la Biblia, o también cuando leemos la Biblia como otro libro más, entonces nosotros decimos, bueno, discernimos nosotros lo que está escrito ahí, ¿no? Lo entendemos, o sea, lo discernimos. Y el que va leyendo va entendiendo, o sea, el que lee va discerniendo lo que recibe en el libro, va entendiendo, va discerniendo. Pero ahora nos dice Dios que esto es al revés. No soy yo el que discierne lo que está escrito en su palabra. Ella me discierne a mí. Eso es lo que dice en el versículo 12. Fíjense en el final del versículo 12. Y que discierne, ¿quién? Ella, la palabra de Dios. Tiene vida. Por eso ella me discierne mis pensamientos. Ella, la Biblia, discierne mis intenciones. No soy yo el que discierno, o sea, no soy yo el que entiendo lo que está ahí. Es al revés. La Biblia me discierne a mí. La Biblia me examina. La Biblia entra en lo más profundo de mis pensamientos y de mis coyunturas y de mis tuétanos y que discierne. Ella me discierne a mí y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora entonces, no soy yo el que entiendo la Biblia, es la Biblia la que me entiende a mí. Eso es exactamente lo que dice Dios de su palabra.
Otra vez el verso 12, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva. Un papel, ¿cuántas hojas habrán? Digamos, 1500 hojas o páginas. Las hojas pueden vivir de ninguna manera, ¿no? No se trata de las hojas o de la tinta. Lo que está escrito es lo que tiene vida, porque la palabra de Dios es viva. Ahora, solamente las personas pueden vivir. Las cosas materiales no tienen vida. Quiere decir, en ella está la vida del Espíritu Santo en su palabra escrita, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora entonces resulta que Dios mismo está allí en su palabra, porque eso es lo que dice el versículo 12 y también el versículo 13. Veamos otra vez, versículo 13. Y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? Porque está hablando de la Biblia. En la presencia de la palabra de Dios. No hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y lo que entendemos acá es lo siguiente. La vida de Dios mismo está en su palabra. Cuando yo la leo, estoy entrando en el corazón de Dios. Cuando yo leo la Biblia, con la actitud correcta, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la actitud correcta para venir a la Biblia? En realidad, el modelo de venir a la Biblia es con el corazón de un niño pequeñito. Ni siquiera de un niño que ya está más o menos adolescente, de un niño pequeño. El Señor Jesús en cierto momento dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, las cosas de Dios, sus misterios. Escondiste, Padre Celestial, estas cosas, las cosas tuyas de Dios, de los sabios y de los entendidos. Las escondiste a ellos, a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. De manera que si usted quiere entender las cosas grandes y profundas de Dios, usted no puede venir a ella, a la Biblia, con la actitud de un sabio, porque no va a entender nada. Si usted se cree sabio al venir a la palabra de Dios, nada va a entender. No va a entender nada. Dios no le va a revelar sus cosas profundas a no ser que usted venga con la actitud que tiene un niñito pequeño. Eso es la manera de venir a la Biblia. Con un corazón tan sencillo, con un corazón lleno de tanta fe como un niño pequeño, un pequeñito. Y sabemos que la característica de un pequeñito es pues justamente el niño a los únicos que conoce y en quienes confía completamente son sus padres o sus hermanos o su familia. Eso tiene todo niño y sabemos nosotros los adultos, no podemos decepcionar el corazón de un niño engañándole, porque el niño, cuanto más pequeño, todo lo va a creer. El niño todo lo va a creer. Cuando Esteban, mi hijo, que hoy día tiene ya 34 años, pero cuando él tendría como 4 años más o menos,
y estábamos en la azotea de la casa y entonces me preguntó Esteban, papi, ¿por qué el sol no se cae? Miren, esa pregunta, ¿no? El sol está allí, no se sostiene con nada. Me pregunta, ¿por qué el sol no se cae? Bueno, el Señor me iluminó realmente porque yo recordé lo que dice Dios en su palabra, ¿no? Escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Entonces, según eso, yo le dije a Esteban, mi hijito, le dije, ¿sabes por qué el sol no se cae? Porque cuando Dios lo creó al sol, Dios le dijo al sol, tú te quedas allí en el cielo y no te vas a caer. El sol, entonces, desde que Dios lo creó, el sol le obedece a Dios y no se cae. Por eso es que no se cae, porque le obedece a Dios. Dios le dijo, no te vas a caer, y el sol no se cae obedeciendo a Dios. Ahora, nosotros podemos reírnos un poco de esa respuesta, ¿no es cierto? Y cómo le hizo creer a su hijito que Dios le ha ordenado al sol, sol, tú te quedas quieto y no te caes, y el sol no se cae. Para nuestro pensamiento adulto, eso parece un pequeño engaño al niño. Yo le voy a demostrar que eso no es un engaño, hermanos. Por eso es que dice el Señor Jesús, el niño, el niñito, cuanto más pequeño, entiende las cosas de Dios. Nosotros, cuando nos creemos sabios, no entendemos las cosas de Dios, porque nuestra sabiduría nos impide entender las cosas de Dios. Es cierto que Dios le dijo al sol cuando el Dios lo creó, que te quedas ahí y no te vas a caer, pues es cierto. Eso lo descubrió en los años de 1700 un, un matemático famoso que se llamaba Isaac Newton. Y Newton descubrió, no inventó, descubrió la ley que Dios ha hecho, que se llama la ley de la gravitación universal. Entonces, como un gran matemático hasta el día de hoy es famoso, ¿no? Isaac Newton, él puso en fórmulas matemáticas la ley de la gravitación universal. ¿Y qué hizo Newton? Lo único que hizo es poner en forma matemática lo que acabo de decir, que yo le expliqué a mi hijito de 4 años de edad. Dios le dijo al sol, no te caigas, y el sol le obedece y no se cae. Y Newton le llamó la ley de la gravitación universal. ¿Qué cosa es una ley? Una ley es algo que la única persona que da una ley es la autoridad. Las autoridades prescriben leyes. O el Congreso, ¿no? El Congreso elabora las leyes y ya queda como ley para toda la República. Una autoridad con suficiente poder emite, promulga las leyes. Pero no solamente promulga las leyes, la autoridad tiene que tener el poder necesario para hacer cumplir la ley, ¿no es cierto? El policía va donde un chofer que se pasó la luz roja y le aplica una multa como de 600 soles. Usted se ha pasado la luz roja y eso está prohibido. Ha quebrantado la ley y tiene que pagar su multa. La autoridad tiene el poder para que la ley sea cumplida, ¿no es así? Ahora, Dios, lo dijo Newton, no reconoció a Dios seguramente, pero Newton reconoció que esa era una ley, la ley de la gravitación universal. Y efectivamente, según la ley de la gravitación universal, Dios puso la ley al comienzo de su creación. El sol se quedará allí y no se caerá. Eso lo pronunció Dios. Es exactamente como yo le había dicho a mi hijito, ¿no? No solo eso, está escrito en la Biblia, y yo recordé eso. Dios en la Biblia dice que Dios le dijo al mar, hasta ahí llegas y de aquí no pasas. Y aquí parará el orgullo de tus olas. Eso dice con exactitud la Biblia.
Cuando Dios creó el mar, le puso un límite y no dice que Dios estableció una ley matemática. Dios le dijo al mar, eso dice exactamente. Dios le dijo al mar, hasta aquí llegarás y aquí parará el orgullo de tus olas. Eso le dijo Dios al mar cuando Dios creó el mar. ¿Es cierto entonces? Yo que le dije a Esteban, chiquitito, Dios le dijo al sol, te quedas ahí y no te caes. Y el sol le obedece a Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Un niño pequeñito de 4 años lo puede entender. Porque Esteban no me dijo, no, pero se quedó muy satisfecho con esa respuesta. Pero nosotros adultos, cuando yo acabo de decir eso, nosotros estoy seguro vamos a decir, mira, cómo le engaña al chiquitito, ¿no? Que Dios le dijo, sol, no te mueves, no te caes, porque eso no es cierto. Yo les he demostrado que eso es cierto. Y en la Biblia lo dice, no del sol, pero del mar. Le dijo Dios al mar, hasta aquí parará el orgullo de tus olas. Y de aquí, tú, el mar, de aquí no pasas más allá. Nosotros, con nuestra sabiduría de adultos, no entendemos la profundidad de las cosas de Dios, pero un niñito lo entiende. Por eso la única manera de entender en toda su profundidad la Biblia es venir con ese corazón tan abierto como el corazón de un niño. El testimonio de Jeff Adams, ustedes me han oído hablar varias veces de Jeff Adams, ¿no? De él aprendí yo muchas cosas de la Biblia, de este pastor que es de Estados Unidos. Él fue misionero en El Salvador en 10 años, entonces ha venido al Perú muchas veces, Jeff Adams. Bueno, él testifica que cuando él era muy joven, estudiaba en la universidad, estudiaba una carrera que nadie estudia. Él estudiaba la carrera de filosofía. ¿Quién le gusta estudiar filosofía? Pero eso estudiaba Jeff Adams, filosofía. Y le mandaban a hacer tareas como, por ejemplo, sacar un estudio de una parte de la Biblia. Y él fue a leer la Biblia para hacer su tarea de filosofía. Pero él dice actualmente, cuando yo era incrédulo, un joven de 18, de 20 años, y estudié ciertos pasajes de la Biblia para mi tarea de filosofía. ¿Saben qué? Cuando yo miro atrás a esa edad, siendo yo incrédulo, no entendí ni el 1% de lo que la Biblia dice. Pero según mi profesor de filosofía, yo hice muy bien la tarea. Y ahora que yo pertenezco a Dios, mirando mi tarea cuando leí la Biblia, no entendí absolutamente nada de la Biblia, porque yo no tenía mi corazón creyendo en Cristo ni en la Biblia. Yo no creía lo que dice la Biblia y por eso nunca la entendí de esa manera. Varios años después, dice él, recién me convertí a Cristo. Recién, por primera vez, supe lo que es la Biblia. Es decir, uno puede venir a la Biblia y estudiarla sin entender nada. ¿Por qué? Porque viene uno lleno de orgullo y el estudiante de filosofía dice, este libro de los cristianos que son medio, bueno, no tienen estudio, la mayor parte de los cristianos no son profesionales, no saben nada, etcétera, haciendo mofa de los que son cristianos. Y así venía él, y Adams, ¿no? Yo sé mucho, yo estoy lleno de sabiduría, yo estudio filosofía y acá yo estudio la Biblia, pero como él venía lleno de orgullo, con orgullo y con incredulidad, con esas dos cosas, con incredulidad y con orgullo. Por lo tanto, Dios le cierra los ojos a esa persona que viene a su palabra y la persona no entiende nada. Y por eso Jesús dice, te alabo Señor,
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así que cuando usted venga a la Biblia, hermano, no se olvide, abra su corazón para que Dios le hable a usted. Abra su corazón. Un niñito lo entiende. También en uno de los salmos dice la Biblia, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Cómo puede ser eso, no? Bueno, nosotros diremos los profesionales de la música son pues los que han estudiado en el conservatorio, las orquestas sinfónicas o los músicos profesionales, incluso en la música cristiana, los grandes cantantes son los que mejor alaban a Dios. Pero ¿qué dice Dios? Mentira. Lo que el hombre piensa no es lo que Dios piensa. Mentira. Los que mejor alaban a Dios no son ni las orquestas sinfónicas ni los cantantes famosos, cantantes cristianos. No. Dios dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Eso dice Dios. Dios nunca piensa como el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira lo invisible. Dios mira el corazón. Y el hombre no sabe mirar el corazón. Dios sí sabe mirar directo al corazón. Y Dios, por su palabra, ¿no? Versículo 13, otra vez. Y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. Ahora, entre el versículo 12 y el versículo 13 ha sucedido algo, porque el versículo 12 está hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, versículo 12, pero el versículo 13 está hablando de la presencia de Dios. Otra vez, verso 13, y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? En la presencia de Dios. Y lo que sucede es esto, que estar en la Biblia, entrar en ella con la fe que Dios requiere para entrar en ella con fe y con un corazón sencillo como el de un niño, nos hace entrar en la presencia de Dios. Quiere decir, cuando yo entro en la Biblia, entro en la presencia de Dios. Esto es lo que está aquí. La Biblia es la presencia de Dios mismo. No hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. En la Biblia, porque es lo mismo. En la Biblia está Dios. Eso es lo que dice. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está diciendo que las palabras de Dios allí son los ojos de Dios. Sus palabras son la presencia de Dios mismo. Versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra profesión. Entonces, recordamos otra vez lo siguiente, ¿no? Todo el contexto de Hebreos es referido al culto de Dios encargado a la nación de Israel. Nosotros somos la iglesia del Señor, la iglesia de los gentiles. A nosotros nunca nos ha mandado Dios como creyentes de la iglesia, nunca nos ha mandado Dios tener un sacerdote. ¿Se han dado cuenta de eso, hermanos? Nosotros, la iglesia del Señor, no tenemos sacerdote. No, no hay sacerdote. ¿O el pastor es un sacerdote? No.
No, el pastor no es un sacerdote. ¿Qué cosa es un sacerdote? Un mediador entre Dios y los hombres, porque nuestro sacerdote es Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote, según lo explica aquí. Pero en el pueblo de Israel, todo va girando en torno al culto y al oficio sacerdotal y al templo de Dios. A nosotros, miembros integrantes de la iglesia del Señor, nos ha mandado al adorar a Dios en cierto templo donde esté el lugar santo, donde esté el lugar santísimo. Nos mandó Dios a adorarle de esa manera en un templo. No, la respuesta es no. Eso se lo mandó Dios a la nación santa de Israel, no a nosotros. Y el libro de Hebreos es para la nación santa de Israel. Por eso es que todo gira aquí. En cuanto al sumo sacerdote, por ejemplo, nosotros como iglesia no tenemos sacerdocio, no tenemos altar. Y miren la equivocación del concepto. Algunos dicen que este sitio donde se predica la Biblia, que este sitio es el altar de Dios. No es cierto, esto no es, esta parte, este púlpito no es el altar de Dios. Y el que predica no es un sacerdote. ¿Tiene la iglesia, tenemos nosotros altar de Dios? No tenemos altar. No hay altar. El altar está, bueno, estaba porque el templo fue destruido, ¿no? El templo de Dios fue destruido. Se va a reconstruir, según la profecía, va a ser reconstruido, pero actualmente no hay, solamente hay ruinas del templo. El altar de Dios estaba allí, en ese templo de la nación judía. Nosotros no tenemos altar, ¿ok? No tenemos sacerdote, nada de eso. Este no es un lugar santo, esta construcción. ¿Qué dice la Biblia? Cada creyente es un templo del Espíritu Santo. Pero un templo donde haya el lugar santo, donde haya el lugar santísimo, nosotros no tenemos. Lo tuvo, lo tendrá Israel, la nación de Israel. Entonces, por eso es que todo gira aquí alrededor de los oficios del culto en el templo de Dios, en la nación judía, no en la iglesia. ¿Ve? Otra vez, tan importante entender la diferencia. Entonces, pasamos al versículo 1 del capítulo 5. Ahí están en las hojas. Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido en favor de los hombres en lo que a Dios toca. Es decir, el sumo sacerdote de la nación de Israel. ¿Ok? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido en favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y también sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y de los errados, porque él también está rodeado de flaqueza, por causa de la cual deba, como por el pueblo, así también por sí mismo, ofrecer sacrificios por los pecados. Ahora, había muchos sacerdotes en el pueblo de Israel. Había un gran número de sacerdotes, pero había uno solo que era el sumo sacerdote. Siempre uno solo, nunca había más de uno. Un solo sumo sacerdote, ¿no? Y también ustedes recuerdan que los únicos que podían ejercer el sacerdocio y también los demás servicios del templo, una sola tribu en medio de las 12 tribus. ¿Recuerdan cuál era esa tribu? ¿Ah? Leví, eso, ¿no? La tribu de Leví. Los únicos autorizados para el servicio del templo, los únicos autorizados para ser sacerdotes eran la tribu de Leví. Y
el sumo sacerdote, el gran día de la expiación que corresponde para nosotros en el mes de octubre. Ellos tienen diferente mes, pero corresponde al mes de octubre y el gran día de la expiación, un solo día en el año. Se reunía el pueblo de Dios, o sea, Israel, y el sumo sacerdote, de manera muy solemne, degollaba un cordero para los pecados de él mismo primero. La sangre de ese cordero era para los pecados de él, del sumo sacerdote, sin olvidar que él también era un hombre pecador, estaba consagrado a Dios, pero tenía que ofrecer sangre por sus propios pecados. En segundo lugar, degollaba otro animal para los pecados del pueblo. Y ya con con esta segunda sangre del animal, entonces entraba a nombre del pueblo de Dios, atravesaba el velo y entraba en el lugar santísimo, ofreciendo a Dios la sangre para purificar los pecados del pueblo de Israel. Y este sumo sacerdote era, por supuesto, una figura de Cristo. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas hablamos del día de la resurrección del Señor Jesús. ¿Se acuerdan cómo la primera persona que lo ve a Jesús resucitado es María Magdalena? Y ella lo confunde a Jesús con el cuidador del huerto. Y escucha la voz del hortelano y dice: Señor, si tú te has llevado, o sea, el cuerpo, el cadáver de mi Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está. No está su cadáver, siempre está pensando en un muerto, ¿no? No está su cadáver aquí en la tumba de mi Señor Jesús. ¿Tú te lo has llevado? Dime dónde está. Eso le dice María a Jesús. Y no piensa ella que él es el hortelano, ¿no? Pero es Jesús. Y entonces Jesús le dice por su nombre, María. Y ella recién comprende que no es el hortelano ni nadie más. Es Jesús que acaba de resucitar. Pero en su pensamiento ella no puede pensar que Jesús está vivo, está buscando un muerto. Y Jesús está allí a su lado. Entonces ella le dice, maestro, Raboni, le dice, maestro. Jesús le contesta, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué dice Jesús de esa manera? La explicación es que igual que el sumo sacerdote tomaba la sangre del segundo sacrificio para borrar los pecados del pueblo de Israel, con esa sangre entraba en el lugar santísimo y ofrecía la sangre ante la presencia de Dios. El Señor Jesús dice aquí en Hebreos que no con sacrificio ajeno, porque el sumo sacerdote usaba el sacrificio ajeno, es decir, de un animal, ¿no? Pero la Biblia dice, Hebreos dice que Jesús no con sangre ajena, sino con su propia sangre entró en la presencia de Dios a favor de nosotros. Quiere decir, Jesús resucitado muy temprano el domingo en la mañana, le dice por eso a María, no me toques, porque no he subido a mi Padre todavía, pero anda, dile a mis hermanos que yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entendemos entonces ese momento previo antes que Jesús ascienda al cielo y después de encontrarse con María, el Señor Jesús ascendió a lo altísimo de la presencia de su Padre para presentar ante Dios el Padre su propia sangre para expiación de nuestros pecados.
ese día, el día de su resurrección, subió ante Dios con su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados. Y ese mismo día, en la noche de ese mismo día, ahora Jesús aparece ante los 12 y ahí ya no les dice no me toquen. Ahora le dice a ellos, vengan y tóquenme, porque como dudaban ellos, pensaban que veían un fantasma. Jesús le dice, acérquense y tóquenme. Tóquenme aquí, mi costado, mis cicatrices, vengan y tóquenme. Miren la diferencia. Tempranito en la mañana le dice a María, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y en la noche de ese mismo día, ahora sí pueden tocarme, porque ya he subido a mi Padre con mi sangre presentada ante Dios para perdón de los pecados de ustedes. Eso es lo que hizo Jesús. Y por eso nos dice aquí también, ¿no? Versículo 1, capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido en favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y también sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y de los errados, porque él también está rodeado de flaqueza. El sumo sacerdote de Israel también era un hombre propenso al pecado. Estaba consagrado a Dios, sí, pero todavía estaba sujeto al pecado y por eso, porque no era perfecto en dejar de pecar, entonces tenía que ofrecer sangre primero por sus propios pecados, ¿no? Versículo 3, por causa de la cual, o sea, por causa de su flaqueza, ¿no? Es decir, por causa de su debilidad espiritual frente al pecado. Entonces, por causa de la cual deba, como por el pueblo, así también por sí mismo. Un sacrificio de sangre por el pueblo y también por sí mismo otro sacrificio de sangre. Pueda entonces ofrecer sacrificios por los pecados. Versículo 4. Ni nadie toma para sí mismo esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Nadie se constituía él mismo como sacerdote, ¿no? No, no decía, yo voluntariamente quiero ser el sumo sacerdote. No, así no era. Era Dios el que lo establecía. Moisés no se ofreció de voluntario para dirigir a Israel durante 40 años. Más bien él no quería dirigir a Israel. Dios le dijo, tienes que ir. Yo te he puesto a ti para dirigir a mi pueblo Israel. No se puso Moisés, no se constituyó él mismo. Dios lo constituyó. Y el Señor Jesús, incluso él, versículo 5, así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios el Padre lo constituyó a su Hijo Jesucristo como sumo sacerdote. Aún en el caso de Jesús, que era el único digno de ser sumo sacerdote, aún en el caso de él no se constituyó a sí mismo. Dios lo constituyó como sumo sacerdote. Versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, referido a Cristo. Verso 7, el cual, o sea, el Señor Jesús, ¿no? El cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y también suplicaciones con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, fue oído y librado de su miedo. Y ahora encontramos al Señor Jesús esa noche después de la última cena,
Dice la Biblia, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y Jesús le pide a Pedro, a Juan y a Jacobo que le ayuden, que le acompañen en oración. Y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué? Porque al día siguiente, temprano en la mañana, iba a ser crucificado. Y esto es la noche anterior a su crucifixión. La última cena, luego 3 horas de oración en el huerto de los olivos. Y luego vienen a capturarlo, ¿no? A medianoche, por ahí, vienen y lo capturan. Y lo están llevando de Pilatos a Herodes. Y en la mañana lo clavan en la cruz. Esa misma noche, entonces, 3 horas de agonía mortal en oración, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y también suplicaciones, con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, fue oído y librado de su miedo. Una agonía mortalmente terrible esa noche en oración. Pero al día siguiente, o esa misma noche en la madrugada, Jesús es llevado delante del gobernador romano Poncio Pilatos. Y Pilatos está medio desesperado porque no sabe qué hacer con el juicio de este hombre, de Jesús. Él está desesperado porque estaba en juego su autoridad y muchas cosas, pero Jesús está tranquilo, completamente tranquilo. Fue oído y librado de su miedo. Dios el Padre le quitó el miedo de ser clavado en esa terrible cruz. Así escucha Dios nuestras oraciones. Una hermanita en Jauja, cuando estábamos años atrás en Jauja, una hermana tenía que operarse de la vista. Tenía mucho miedo ella de la operación, pero ella me contó, le hemos visitado, ¿no? En el hospital cuando ya le operaron y ella dijo, me moría de miedo antes de la operación, me dijo, y estaba desesperada clamando a Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando ya me iban a operar, se me quitó todo el miedo. Y ahí tranquilita, de lo más tranquilita, me dejé operar. No sentía ningún temor. ¿Cómo puede ser Dios así? Dijo ella. A mí me pasó igual. Me operaron 2 veces. 2 veces me han operado, ¿no? La primera vez de la vesícula, la segunda vez me operaron de la próstata. Y en ambas ocasiones también Dios me quitó el miedo. Mi esposa que estaba a mi lado en la primera operación, ella estaba muy desesperada, pero Dios a mí me dio tranquilidad. Y yo le dije a mi esposa, ya anda y tranquilízate, ¿por qué? Y yo estaba tranquilito ahí, pero yo nunca soy tranquilo, yo soy siempre miedoso. Pero a Dios dice en su palabra, ¿no? Que Él, al que es temeroso, le da valor. Ese es Dios. Y así fue con el Señor Jesús, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y también suplicaciones, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído y librado de su miedo. Ahora, Dios no le libró de la muerte, miren, no le libró de la muerte, pero le libró de su miedo. Y él completamente tranquilo, como dice el libro de Isaías, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Ya no había ninguna desesperación en él al ser llevado hacia la cruz. Ese es el poder de Dios, hermanos. Cuando usted tiene miedo, acuérdese cómo Dios contesta nuestra oración y nos libra del miedo. Muchas veces Dios no nos quita las aflicciones, pero ¿saben qué? Dios le quita el poder de afligir.
a la aflicción. Y lo que resulta es que todavía atravieso la aflicción. Pero ¿saben qué sucede? Dios es tan poderoso que la aflicción desapareció. Es la misma circunstancia, pero ya no es aflicción. Eso pasó con Jesús, ¿no? En la noche anterior, terriblemente sufriendo antes de ir a la cruz, porque esa cruz era terrible, pero al otro día Jesús está tranquilísimo y la única persona que puede quitar el temor es Dios mismo. No le quitó la muerte a Jesús, pero le quitó el miedo de la muerte, ¿no? Vamos a orar y agradecer al Señor. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Ella tiene vida, es viva, tiene eficacia para con nosotros. Y nosotros pensamos que al leer tu palabra la estamos discerniendo. Pero aquí dice que es al revés. Ella, tu palabra, nos discierne a nosotros. Gracias por eso, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invitamos por favor a ponerse de pie para cantar el último himno.